Estaba pensando en ideas ayer para hacer un video ahora, pero como no tenía ninguna idea lista para hacer un video, decidí preguntarle a mis seguidores sobre ideas para próximos videos, pero tal parece ser que para ellos les dije que contaran las peores, porque en serio, ninguno de ustedes decidieron contarme nada de ideas. Así que decidí pensarlo el día de hoy. Sin embargo, en eso pienso en una idea que nunca lo había hecho, y de hecho lo había pensado desde hace tiempo, por lo cual decidí hacer esta idea. Sin nada más que espolear, comencemos con el video pues. Hablando ahora sí, ustedes se preguntarán de qué video decidí hacerlo en este día. Pues se trata de un caso que al final fue falso, pero en su tiempo fue bastante popular, incluso fue categorizado como información verdadera, cosa que más adelante se desmiente fácilmente. Pero antes de contar todo sobre este caso, primero hay que ver la historia de esta noticia que se hizo popular hace 7 años. Nuestra historia comienza en el país de Venezuela, más específicos en el departamento de Zulia. En esta historia también están involucrados 3 protagonistas. Un hombre que al parecer tenía una relación con una mujer, quien se llamaba Rigoberto de 28 años, y su novia llamada Scarlett, que ya de por sí es un nombre feo, y su suegra que no se sabe su nombre. En esta historia se nos cuenta que Rigoberto era un hombre común y corriente del país, que tenía bastantes cosas, como una esposa ya contada, un trabajo estable, y hasta incluso amigos que más adelante los perdería. Resulta que Rigoberto estaría en una adicción por un juego llamado Candy Crush, por el cual al inicio comenzó como una distracción del trabajo, pero luego poco a poco el sujeto se convertiría en un adicto repulsivo de este juego. Llegando incluso que Rigoberto dejaría que perdiera su trabajo, dejando de poner atención a su esposa, dejarse de hablar con sus amigos, incluso su salud tanto física como mental se estaban deteriorándose por su adicción, llegando hasta incluso a meterse al cuarto varias horas sin salirse, no dormía tanto y comía poco. Literalmente una persona destrozada de cualquier forma. Lo más peculiar es que su novia, que vio toda esa actitud del novio, se preguntaba de por qué su novio estaba así, ya que ella notaba que tenía actitudes bastante extrañas, como que tenía una maña en cuidar demasiado su teléfono. Después de preguntarle al jefe en donde trabajaba antes de lo que estaba ocurriendo con su esposo, la chica decide enfrentarlo cara a cara. Y esta última decidió distraer el novio de su celular, pero eso provocaría que el novio actuara de forma furiosa, llegando a agarrar un cuchillo y asesinar a su novia, al cual esta última lo colocaría en una refrigeradora dentro. La suegra, que sería la madre de la esposa, estaba preocupada ya que su hija no aparecía desde hace unas horas, por lo cual esta última decide ir al cuarto donde estaba el novio, pero al notar que el novio muy callado y además no había ningún ruido del cuarto, decide ir a la cocina para sacar un vaso de agua. Pero al notar que la refrigeradora sacaba un líquido que era sangre, y este último saca un dolor repulsivo, la suegra decidiría abrir la refrigeradora, y al notar que ya estaba el cuerpo de su hija, esta última le agarraría un infarto al corazón, y moriría. Día después de lo ocurrido, los vecinos estaban ya sospechando de esa casa, pues no se escuchaba ningún ruido o ninguna actividad dentro de ella, por lo cual algunos llamarían a la policía y estos últimos inspeccionarían la casa para ver qué estaba pasando. Lo único que vieron era la suegra y el cuerpo ya podrido de la hija en la cocina, y el hombre que aún seguía con el vicio del celular. Pero cuando los policías decidieron arrestar al hombre, este último por una extraña razón, muere debido a causas de no alimentarse y no cuidarse. Así terminando esta historia que comenzó como un entretenimiento en el trabajo, y terminó con 3 muertos en la casa. Para muchos, esto sonó como una historia bastante turbia, a otros les sonó como una pelea de infidelidad, o así lo ponía en varios noticieros que más adelante los mencionaré, y otros últimos pensaron que esto se trató de una simple creepypasta mal hecho. Y claramente los últimos que pensaron eso, no estaban de todo equivocado, ya que de por sí la historia es bastante rara. Súmale de que de por sí ya habían 3 cuerpos tirados en la casa, y que hasta incluso ningún vecino había escuchado el grito de la mujer, esto parece más creepypasta o historia mala que una anécdota real. Claro, los casos de personas que tienen una mentalidad dañada y que creen que un videojuego es vida, provocando así asesinatos sí existen, pero este caso es muy exagerado. Además recordemos que esta historia está ambientada en un juego del 2012 y que sería el Candy Crush, un juego que de por sí no tiene nada de malo, pero que al parecer estos noticieros quisieron pasar como un juego violento.
Y por si le dieron curiosidad sobre este caso, al parecer salió en el 2013, un año después del lanzamiento del juego oficial. Hablando sobre los noticieros que contaron sobre esta historia, habían demasiados, incluyendo los noticieros con su página web oficial, donde este caso entre comillas real, se expandía demasiado, incluso me atrevería a decir, que este caso salió hasta incluso en la televisión, pero no encontré ningún video de ese caso. Tengo dos teorías de por qué sucede eso. La primera es que simplemente no existía ningún video sobre eso, y que el caso no llegó hasta la televisión. O tal vez, fue de que al principio del 2016, los noticieros que contaron sobre este caso, desaparecieron sin ninguna razón, haciendo que la gran mayoría de noticiero que contaron sobre este caso, borrar definitivamente este caso, y actualmente solo quedan muy pocas páginas que conservan aún esta información, lo cual es raro de que desapareciera de un día para el otro, casi como si la mayoría información de esta noticia, nunca hubiera existido, viniendo que era una de las noticias más populares de ese tiempo. Y hasta aquí terminaríamos con este extraño video. La verdad este es un caso que no muchas personas habían conocido en su tiempo, puesto de que la información que existe actualmente es muy poca, y que actualmente solo hay un canal que se dedicó a hablar sobre ese tema, aunque no de forma muy bien hecha. ¿Ustedes alguna vez escucharon sobre ese caso, o incluso lo escucharon en su tiempo? Y sin nada más que decir, nos volveremos a ver en un próximo video.